¿Cómo están? Buenas tardes, amigos de la nube. Bienvenidos a un nuevo programa de charlas en la nube. Y aquí pues ya casi 6 de la tarde con frío en la ciudad de La Paz y con nuestra entrevistada para esta conversación, para esta charla en la nube. Estamos con Georgina Catacora Vargas. Ella es docente, investigadora y asesora en políticas públicas en agroecología, biodiversidad, sistemas alimentarios y derechos de las y los campesinos. Además, y es el tema de nuestra conversación, es miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, IPES Food. ¿Cómo estás, Georgina? Bienvenida. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Georgina, coméntanos, la razón de esta entrevista es un informe reciente que sacó IPES Food, este panel internacional de expertos en sistemas alimentarios, que advierte que el 40% de la producción petroquímica, de los productos petroquímicos a nivel mundial, están en los sistemas alimentarios, a través de empaques plásticos, botellas, bolsas, paquetes, pero también a través de fertilizantes, eh, producto de hidrocarburos, ¿no? De petróleo. Coméntanos un poco de, primero, ¿qué es el IPES Food y de cómo sale, de cómo surge esta preocupación por investigar la presencia de petroquímicos, plásticos entre ellos, en las cadenas alimentarias? Muchas gracias, Sergio. Bueno, IPES Food es un panel de personas de diferentes sectores de la sociedad global, por decirlo de alguna forma, donde hay representación de organizaciones de base social, también de personas que trabajan más en el sector privado alimentario, académicos, académicas y también personas que trabajan a nivel de política pública internacional. Entonces es una representación de diferentes organizaciones, un poco reflejo de cómo se compone la sociedad global y el objetivo es de este panel, nuestro objetivo es poder reflexionar de manera crítica sobre diferentes aspectos que funcionan ya sea como barreras o también que funcionan como posibilidades para avanzar hacia los sistemas alimentarios sustentables. Y eso tiene diferentes implicaciones porque los alimentos o los sistemas alimentarios no solo significa producir y consumir, o en este caso producir y consumir alimentos, sino también que los sistemas alimentarios tienen muchas diferentes etapas, desde pensar la investigación y el desarrollo, desde la innovación, por ejemplo, hasta los desechos que se generan después del consumo. Pero no solo son esas etapas, sino también son todos los contextos de investigación, de técnicos de información, normativos, financieros, etcétera, dentro de los cuales se desarrollan los sistemas alimentarios. Entonces, esto es lo que trabajamos y a partir de allí, desde una perspectiva de pensar esas barreras hacia alimentos y sistemas alimentarios sustentables, es que vemos como algo muy importante que tiene también muchas implicaciones a nivel ecológico, económico, social y cuestiones transversales como por ejemplo salud y cambio climático. El tema de la predominancia de los combustibles fósiles en casi todas las actividades humanas, entre ellas los sistemas alimentarios dominantes. Sistemas alimentarios dominantes nos referimos a estos sistemas sobre todo de una índole más agroindustrial, donde se aplican una serie de tecnologías que artificializan, por decir de una forma, ¿no? Que tienen diferentes grados cada vez más crecientes de artificialización de la agroecología, de la producción de alimentos, incluyendo su consumo. Entonces, a partir de allí surgen tecnologías muy complejas, pero también contaminantes, desde el desarrollo, por ejemplo, de semillas, los paquetes tecnológicos,
de los cuales depende para la producción, hasta procesos como por ejemplo de distribución de los alimentos e incluso los ultraprocesados. Entonces, a partir de allí es que surge la necesidad de visualizar cuán, em, cuánta introgresión ha habido de toda la dinámica de los combustibles fósiles y los combustibles fósiles en sí mismos en los sistemas alimentarios. Y coméntame un poco, serían tres maneras principales en las que se introducen los petroquímicos en los sistemas alimentarios. La más obvia o quizás conocida, pero no sé si es la más alta en términos de porcentaje, es mediante los plásticos, es decir, empaques para distribución de los alimentos. Una segunda sería el tema de los fertilizantes. Y una tercera serían alimentos ultraprocesados, es decir, que los mismos elementos petroquímicos estarían dentro de la comida, dentro de los alimentos. ¿Es esto correcto? Eh, yo lo reformularía de una forma diferente. Los combustibles fósiles son parte de los sistemas alimentarios a través de diferentes formas. Y si tomamos en cuenta precisamente los sistemas alimentarios, las formas más evidentes y sobre las cuales podemos actuar, primero está la producción de insumos. En una perspectiva de producción convencional que cuando adquiere escalas de superficie muy amplias y por lo tanto requiere una maquinaria, Mm. tecnologías e insumos con mucha demanda energética y de materiales, entonces ahí se requiere también mucha cantidad de combustibles fósiles. Podemos hablar, por ejemplo, de los fertilizantes. Muchos de los fertilizantes sintéticos nitrogenados están basados en derivados de combustibles fósiles. Entonces, una primera entrada de los combustibles fósiles es a través de los insumos. Otra segunda entrada que se da un segundo tipo de entrada importante de los combustibles fósiles en el sistema alimentario es a través de los empaques, como decías. Los empaques de las semillas a nivel de insumos, los empaques utilizados para la cosecha, para los ingredientes utilizados en el procesamiento de alimentos, para los alimentos procesados. Entonces, se tiene plástico, como por ejemplo en los envases, en diferentes etapas, pero también durante el procesamiento, muchas líneas de procesamiento, por ejemplo, algunos de las partes de todo el equipo que se utiliza son de plástico. Cuando se van a manejar y manipular los alimentos, por ejemplo, o las cosechas de gran escala en plantas de acopio o de adecuación, se utilizan, por ejemplo, guantes de goma. Y parecería que guantes de goma o un envase plástico o una envoltura plástica no tuviera ninguna relevancia en la calidad de los alimentos. Primero, tomando en cuenta la gran cantidad que se utilizan, generan una demanda muy importante del combustible fósil. Pero por otro lado, el plástico no es inerte en el medio en el que está. El calor, los medios acuosos, por mencionar algunos, generan o dan lugar a procesos a través de los cuales los diferentes plásticos comienzan a eh, generar tóxicos y también procesos de disminuir en tamaño. Entonces, a partir de esa, y estoy tratando de utilizar términos sencillos, y esa disminución en el tamaño genera las micropartículas de plástico y ahí tenemos el problema de contaminación por microplásticos en toda la cadena alimentaria. Esta la liberación de microplásticos es tan rápida que, para poner un ejemplo que no tiene que ver con los sistemas alimentarios, solo quisiera mencionar que incluso el hilo dental
plástico que se utiliza en la limpieza de los dientes, en el tiempo que se demora en la limpieza de los dientes, ya libera microplásticos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, alimentos como la leche envasada en bolsas plásticas, el medio acuoso acelera la liberación de tóxicos y de microplásticos, siendo los microplásticos tóxicos en sí mismos. Entonces, ahí voy como una tercera ruta. Y otra tercera ruta masiva de la introducción y la dependencia de los sistemas alimentarios dominantes en los combustibles fósiles está a través de la energía utilizada para la movilización de maquinaria y de diferentes instrumentos. El transporte, por ejemplo. En la agricultura convencional, de gran escala se utiliza maquinaria muy pesada a base de derivados de los combustibles fósiles, sea gasolina o diésel. El transporte a larga distancia de los alimentos depende de transporte pesado también para el transporte. Em, Podemos mencionar, y si hacemos como una disección de las diferentes etapas de los sistemas alimentarios, entonces vemos que de manera directa o indirecta, el transporte de insumos, cosechas, productos, distribución en mercados, llegar hasta el consumidor, la consumidora, implica el alto uso de combustibles fósiles. Y eso genera contaminación, definitivamente eh, en los combustibles fósiles, como también lamentablemente muchas de sus llamadas alternativas. Entonces, estamos al menos con tres vías muy importantes de introducción y dependencia en combustibles fósiles de los sistemas alimentarios agroindustriales. Justamente quizás eso me faltaba o nos faltaba mencionar al principio. Hablamos de petroquímicos que están insertos en la cadena de alimentos y a veces quizás la gente no sabe exactamente qué es un petroquímico. Es simplemente para aclarar rápidamente si estamos en la misma sintonía y entendido bien de qué va esto es, pues obviamente todo producto elaborado a partir de combustibles fósiles, ¿no? Del petróleo, hidrocarburos, básicamente combustibles, diésel, gasolina, es un derivado de los hidrocarburos, plásticos que se utilizan en los empaques, es un derivado de los hidrocarburos, fertilizantes, los nitrogenados, fosforados que mencionabas, si no estoy mal, derivados de hidrocarburos, y al final un combustible, digamos, que obviamente contribuye al calentamiento global en el que se está pidiendo una reducción del negocio en sí, digamos, de la dependencia que se tiene hacia los combustibles fósiles. Eh, pero aquí ocurre, y aquí va mi siguiente pregunta, es algo interesante, el aumento en el uso o en la dependencia de derivados de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, ya en el consumo, en la producción, transporte y consumo de los alimentos, es una consecuencia, digamos, natural del aumento poblacional, del crecimiento económico, crecimiento de las empresas, globalización, o es más bien una consecuencia planificada de los sectores cuya economía depende de los combustibles fósiles para ampliar el consumo de este producto. ¿Qué es lo que tú has visto, Georgina, en la investigación que han realizado y en la investigación que realizas continuamente? Bueno, muchas gracias, Sergio. Nada más para aclarar, son los fertilizantes nitrogenados los que son derivados o son productos petroquímicos, no los que tienen esta base en nitrógeno. Bueno, con relación a la consulta, todo proceso tiene múltiples factores. Entonces, y esos múltiples factores también se van construyendo a partir de cómo vamos visualizando los diferentes procesos que gestionamos como seres humanos. A partir de allí viene toda esta
palabra tan compleja que es paradigma. Paradigma que es de forma muy sencilla la visión y la explicación que tenemos hacia el mundo y por lo tanto la forma en la que vamos a interactuar con el mundo en su complejidad y en su integralidad, incluyendo componentes humanos y no humanos. Menciono esto porque a partir de ya siglos atrás de la revolución industrial y de pensar que la humanidad, ¿no? Que el ser humano es una especie superior al resto, entonces asume que todo el entorno, los ecosistemas están al servicio de la humanidad y que son ecosistemas sin límites, cuando sucede todo lo contrario. Y en esta perspectiva de un mundo supuestamente sin límites y grupos sociales que supuestamente tampoco tienen límites, entonces se genera una serie de tecnologías y de discursos que acompañan a estas tecnologías y por lo tanto formas productivas e incluso eh, formas, hábitos y formas de vida que asumen un mundo infinito donde mientras más fácil es mejor. Y en esa, por eso hablaba de la artificialización de la agricultura, que en teoría simplifica los procesos de producción. Sin embargo, no tenemos estudios que más bien a través de esa simplificación complejizan a través de los impactos, pero ese es otro tema. Pero a partir de esa búsqueda de simplificar los procesos a costa de consecuencias adversas a nivel ecológico y a nivel social, es que se van promoviendo tecnologías que resultan ser altamente degradadoras de todo el entorno socioecológico. Y una de ellas definitivamente son los petroquímicos, pero no son los únicos y están relacionados como por ejemplo en todo este sistema alimentario que es altamente dependiente de los petroquímicos, están también por ejemplo los plaguicidas, tan contaminantes como los fertilizantes sintéticos, semillas con modificación genética y otras tecnologías genómicas, por ejemplo, recientemente la digitalización de la agricultura, que hay que ver, ¿no? Todas estas tecnologías en su amplia gama de impactos socioecológicos, como mencionaba hace un momento. Entonces, estas tecnologías que simplifican los procesos, que abaratan los costos de producción porque no toman en cuenta, no integran en su arquitectura y estructura de costos procesos, por ejemplo, de remediación, de reparación de los efectos que tienen. Entonces, aparentemente son muy baratas, muy simples y desde una lógica muy simplista, desde un paradigma muy productivista, entonces se va fomentando cada vez más su consumo, cada vez más tecnologías que las utilizan, junto con el discurso de que esa es la única alternativa, en este caso, para producir alimentos. Entonces, estas tecnologías altamente contaminantes y su uso masivo, sí, responden a una visión productivista de un mundo irreal en la que se asume, como decía hace un momento, un mundo sin límites ecológicos y sin límites sociales. Entonces, ¿qué es lo que se propone entre otras alternativas que tienen connotaciones muy prácticas? Es el cambio de paradigma y ahí viene también, está relacionado con el cambio de actitud. Y esa es una de las transiciones más difíciles, más que la transición tecnológica per se, esa transición de paradigma, de actitud, de forma de pensar y de ver el mundo es la más difícil y una vez que alcancemos eso, pues recién vamos a poder avanzar en transformaciones y cambios mucho más concretos y más prácticos e incluso más cotidianos. Ya para ir terminando, dando la última parte de esta entrevista, Georgina, que por si acaso para los que recién estén o se hayan perdido la parte inicial, estamos conversando con Georgina Catacora, docente investigadora en políticas públicas
en agroecología y biodiversidad y también miembro del panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles y Pest Food. Georgina, ¿cuál es la alternativa y qué tan viable es la alternativa? Imagino, por lo que nos dices, que tendría que ser por supuesto, un cambio de paradigma, ¿no? De más de criterio más que el tema tecnológico, que obviamente va a ser sumamente necesario el cambio de procesos, pero creo que lo que tú señalas es súper interesante porque cualquier cambio va a partir en realidad del entendimiento, la actitud propia de consumidores, productores, gobierno, sector público, academia, quizás muchos actores tengan que estar ahí involucrados, pero principalmente consumidores y productores, asumo. Tú me dirás, ¿cuál es la alternativa? Y es en qué medida puede ser viable si es que, por ejemplo, en un principio va a ser más costoso, menos fácil, menos simple, tal vez con beneficios a largo plazo, incluso beneficios para nuestra salud, pero en un mundo inmediatista en el que estamos, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo vislumbras que esa alternativa pueda hacerse viable? Mm. Bueno, primero pienso que no hay una sola alternativa, sino es importante construir ese complejo de alternativas complementarias que precisamente nos ayuden a lidiar con la diversidad de desafíos y con la diversidad de actores y circunstancias que interactúan a través de los sistemas alimentarios y otros sistemas. Em, Primero, por más utópico que parezca, me gustaría enfatizar la importancia de cambiar de la visión que tenemos hacia el mundo en el que pertenecemos, porque con ese cambio de visión es posible tener una diferente actitud y por lo tanto se materializa en tecnologías diferentes, en formas diferentes de relacionamiento, por poner algún ejemplo. Si no hay un cambio profundo de actitud y de paradigma, pues lo otro no va a ser posible. Desde el área que trabajo, que es los sistemas alimentarios y la agroecología, yo quisiera decir que la agroecología es una de las alternativas. Y la agroecología no es sustitución de insumos sintéticos originados en los petroquímicos, sino es volver a trabajar una agricultura sustentable, saludable, a partir del cultivo de la vida, ¿no? Diferentes especies vegetales, animales que contribuyen a restaurar los suelos y a partir de allí una serie de beneficios que se dan también en sistemas. La biodiversidad y la importancia de la biodiversidad es multidimensional a nivel ecológico, a nivel social, a nivel económico, a nivel político relacionado con, ¿no? Alternativas a los sistemas alimentarios. De manera específica, respecto a los petroquímicos, la agroecología, al manejar una biodiversidad muy importante y utilizar los diferentes espacios y nichos ecológicos que existen, nichos agroecológicos que existen en un lugar de producción, por ejemplo, su mayor fuente de energía y de movilización de nutrientes, de agua, de organismos benéficos, de producción de cosecha, es la solar. Entonces es una perspectiva completamente diferente y es parte de las alternativas para reducir la dependencia de los petroquímicos en los sistemas alimentarios. Y a partir de allí, pues se van restaurando una serie de ciclos de salud desde el suelo, las plantas, los alimentos, para generar salud e ir rompiendo esas dependencias. Se rompe la dependencia, por ejemplo, en fertilizantes sintéticos a base de petroquímicos porque la biodiversidad misma contribuye al reciclaje de nutrientes, para poner un ejemplo. Se pierde la dependencia en la movilización de energía a través de maquinaria pesada. Eso se hace a través de diferentes manejos, biodiversidad y también la energía solar. Se pierde la dependencia en medicamentos, que también hay algunos componentes de los medicamentos y de sus envases que dependen de productos petroquímicos. ¿Por qué? Porque la salud comienza desde el suelo y se va fortaleciendo la biodiversidad
y el consumo de dietas saludables es la mejor receta preventiva a la enfermedad. Nada más para poner algunos ejemplos. Y ahora en esta propuesta que hago hay particularmente las personas más reacias al cambio dicen diferentes cosas a la agroecología, ¿no? Que es muy costosa, que no es económicamente eficiente, que produce poco, que necesita más mano de obra. Yo quisiera decir que en una investigación que vamos a publicar pronto, que se realizó en Cochabamba, en el Valle Bajo y en el Valle Alto, lo que hemos encontrado a partir de experiencias campesinas, de campesinos y campesinas que viven de la agricultura y que están trabajando a través de sistemas agroecológicos, que la mano de obra y la eficiencia en la mano de obra llega a ser hasta 5 veces mayor que la convencional no, vecina. Y que además tienen esa eficiencia en el uso de mano de obra y sobre todo en el valor económico que se queda con la familia, hasta un 95% de la ganancia que se genera se queda en la familia y que además genera sistemas muy resilientes a nivel alimentario, económico y social. Cuando los vecinos que producen de forma convencional tienen hasta valores negativos. Entonces, es importante repensar esos discursos que van eliminando sin evidencia Ujú. las alternativas que son mucho más resilientes, son mucho más inclusivas, son mucho más autónomas, por lo tanto son menos dependientes. Entonces, y para eso se necesita un cambio de actitud y también una estructura de soporte, ¿no? Porque la agroecología por sí sola no va a poder resolver todas las todos los problemas y también tiene límites que no va a poder resolver, como por ejemplo infraestructura rural. Y esto también está relacionado con cambio de actitud en las costumbres de consumo. Las supuestas alternativas también tienen límites y por lo tanto no cambiar los sistemas alimentarios no solo es responsabilidad del campesino o la campesina o quienes producen, sino también de los actores en las diferentes etapas, incluyendo consumidores, consumidoras, tomadores de decisiones, sector privado, etcétera. Georgina, muchísimas gracias. Realmente me has dejado pensando un montón de cosas y creo que, por favor, lo primero que quería decirte es que nos compartas esta investigación nueva que vayan a sacar. Eh, Creo que es lo que hace falta. Hay mucha información, más bien, hay poca información, a veces desinformación, a veces poca confianza en la información que surge con relación a todos estos temas de sostenibilidad, de sistemas alimentarios, porque obviamente hay intereses, ¿no? Y cuando hay intereses económicos fuertes, pues eh, las verdades se pueden manipular, se pueden generar medias verdades, un montón de cosas. Entonces creo que lo más importante es este trabajo que ustedes realizan, hacer investigación seria sobre los sistemas alimentarios, sobre sostenibilidad de producción y, por supuesto, difundirla para que se conozca, para que se hable del asunto, se discuta sobre el asunto, qué tan viable es, qué otras alternativas se pueden implementar y un montón de cosas. Ya nos quedamos sin tiempo, así que pero pues que estamos ya en una próxima cita con la nube y esta nueva investigación que vayan a sacar. Georgina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por quedarse hasta acá, por escucharnos. Hemos conversado con Georgina Catacora Vargas, docente investigadora y asesora en políticas públicas en agroecología, biodiversidad, sistemas alimentarios y derechos de las y los campesinos. Además, miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, IPES Food, que es la organización que recientemente publicó este informe, en el que se advierte que 40% de la producción petroquímica está inserta en los sistemas alimentarios. Les vamos a dejar el enlace de la nota en la nube para que lo vean, de la investigación también. Y nada, muchas gracias, Georgina. Si quieres dar algunas palabras finales para despedirnos. Muchas gracias a ti, Sergio. Me alegra mucho y te felicito por esta tarea tan importante de socializar información.
Y para quienes están escépticos sobre las alternativas, les invito a que conozcan y se animen con las experiencias agroecológicas que existen en todos los departamentos de nuestro país. Gracias, Georgina. Nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad.